Eh, Vamos a continuar entonces revisando los elementos del lenguaje Java. Ayer realizamos algún ejemplito de una clase, crear un paquete, ¿sí? Y ahorita lo que vamos a revisar será esta parte de los mensajes en consola que yo les decía, ¿sí? ¿Cómo yo pongo mensajes en la consola? ¿Qué es la consola? Si recuerdan, en lenguaje C, cuando ejecutamos un programa, pues pone esta pantalla negra, una ventanita color negro, y ahí nos ponía mensajes. Yo le podía colocar ahí, no sé, ingresa un número a mi programa, y ya que ingresaba el número, eh, se veía tanto el número como el mensaje, ¿sí? Entonces, ahí eso mismo que estamos haciendo en C lo podemos hacer en Java. Ajá. Y ¿cómo hacemos eso? En lugar de C, que era printf, en lugar de printf, vamos a colocar system.out.println, y entre paréntesis pondremos la cadena. ¿Qué es la cadena? Pues recuerden, un conjunto de caracteres, ¿sí? En este caso, acá en el recuadro, yo tengo el system.out.println, ¿sí? Y después vamos a ver por qué es println y por qué son puntos, por qué se usan estos puntos de acá. Ajá. Eh, y luego ya entre paréntesis pongo toda mi cadena, pero vean que la estoy colocando entre comillas dobles, ¿sí? La cadena va entre comillas dobles, igual lo vimos la clase pasada. Bueno, eh, ahorita a lo mejor todavía no entendemos lo de objetos porque no lo hemos hecho, y nos vamos a pasar a ello para poder también entender esto de el system.out.println. Así que entonces, eso, bueno, nos lleva a repasar rápidamente los elementos que ya vimos de una clase, ajá, que en este caso es el nombre de la clase. Ya vimos las reglas para dar el nombre de la clase, esas las vamos a ir practicando cuando creemos nuestras clases, nuestras variables. Eh, Otra es que debemos definir los atributos o variables, ¿sí? Estos atributos, estas variables, recuerden que salen de la abstracción y hay diferentes tipos de datos, ¿no? Y luego teníamos los métodos. Entre los métodos hay un método que es el método constructor. Es un método especial, ajá, que toda clase lo debe de llevar, aunque esté vacío. Y yo les decía que aquí mi constructor pues está vacío, ¿sí? Lo podemos definir de esa forma, no hay ningún problema. Después vamos a ver para qué se usa. Y por otro lado ya teníamos los métodos del programador, los métodos que ustedes van a diseñar, donde van a poner ahí algoritmos y todo esto, ¿no? Entonces, eh, paso a la siguiente. Bueno, eh, dice Jesús, está compartiendo la pantalla. Sí, Jesús, si no lo ven, hay que tratar de usar el navegador Chrome para ingresar. Es un poco más compatible con esta plataforma. Pero en este caso me aparece aquí que su red anda medio mal, en gris. De hecho, de los demás está bien. ¿Quién más no ve la pantalla o la ve negra? Yo tampoco puedo ver que está compartiendo pantalla. Yo sí veo y escucho bien. Yo descargué la aplicación. No sé si sea por eso. No puedes. Es que no sé si puedas seleccionar como mi iconito de la pantalla, para que la puedas ver. Hay una serie de cuadritos que aparecen del lado derecho abajo, y creo que ahí puedes darle a ver si te deja. César, adelante. Perdón, profesor, no, le estaba
Estabas tratando de probando. escoger. Sí. Ok. Perdón. Sí, Jorge, adelante. ¿O estás probando también con la manita? Michelle. Profe, Sí, adelante. de repente se me desancla la pantalla principal, bueno, la pantalla de la clase. ¿Es normal? ¿O ¿Estás en el celular o en la PC? en la PC en Chrome? En Chrome. A Ajá. mí me pasa lo mismo, pero estoy usando Firefox. A ver, Marcos, bueno, es que se Sí, supone no que se mantiene la pantalla, bueno, la de la clase no se mantiene y se regresa. O se mantiene un momento y regresa. Ajá. Sí. o sea, cuando estoy hablando y no habla nadie más, ¿sí les aparece? Sí, aunque esté hablando o no esté hablando o esté dando la clase, se vuelve a minimizar y se ven todo el grupo. Todos los mosaicos. Ok. Entonces, ustedes denle clic en donde está mi pantalla para que se quede fija. Del lado derecho aparecen como todos los cuadritos de todos los participantes. Sí. Entonces, denle clic a la mía, a ver si ya se queda fija, para que ya no, como que ya no se las mueva. A ver si ya con eso la... Sí, como que de repente se queda fija y de repente se vuelve a hacer mosaico. A ver, Pero vamos a esperar. a ver, déjenme, les voy a compartir. Mira, abajo a la derecha Ajá. hay una flechita. ¿Ya la viste? Que apunta hacia la derecha. Dale un clic y te va a esconder todos los mosaicos y parece ser que ahí ya queda fijo. Ok, sí. Les voy a compartir mi pantalla para que vean. Híjole, no es que se vaya así. Bueno, déjenla, vuelvo a compartir la otra. Sí, creo que con esa opción que comentó el compañero ya es suficiente. Sí, es que aquí hay varias formas de vista. Una es que les da ahí como por ahí la opción de el que está hablando es el que les aparece en la pantalla, y otra es cuando ya seleccionan ustedes alguno, se quedaría fijo, como en Zoom. En Zoom también pasa eso. Entonces denle a mi pantalla para que como quede fija, o esta opción que es el compañero de la flechita del lado derecho. Ok, se volvió a hacer mosaico. Y bueno, o sea, no hay tanto problema porque, bueno, le puedo dar clic y vuelve a... A ver, déjenme ver. También configuré otra opción. Déjense la quito a ver si ya queda. Bueno, a ver, ahí vemos si ya queda, si ya se ve o ya queda fija, me avisan. Es que creo que le di que me siguieran todos y no sé si esa opción, como lo que yo pongo es lo que se ve. Ahorita digo, la estoy compartiendo y la puse yo fija en el mío. A ver si ya no se les quita. Los demás ya la pueden ver, que es Bernardo Jesús. Sí, ahí se ve bien. ¿Ya se ve bien? Ya quedó Perfecto. Bueno, parece ser que ya. Sí, ya quedó. Creo que ya. Sí, ¿verdad? Creo que era esa opción que yo le di. Pero bueno. Sale. Entonces, vamos a continuar. Les decía, ¿qué pasa cuando ya queremos ejecutar una aplicación? Ya para ejecutar una aplicación, lo que nosotros debemos hacer es crear un método main, una función principal, ¿sí? Esa función principal realmente es como en C, que era el método inMain, ¿no? O la función inMain. En este caso en Java también nosotros vamos a tener un método. Recuerden que aquí en Java son métodos, tal cual, no son como funciones. Así que el método main o principal que va a ejecutar la aplicación Java será este de aquí. Y si se dan cuenta, hay que recordar que estas letras que aparecen en moradito, ¿sí? Esas son palabras reservadas del lenguaje Java. Así que bueno, esta public es palabra reservada, que ya la habíamos visto.
static o static, también palabra reservada. Y el void también es palabra reservada. Y luego ya viene el main, ¿sí? Este main debe ser en minúsculas. Y como es un método, precisamente colocamos los paréntesis donde van a ir los parámetros. En este caso, ¿sí? Estos parámetros, nosotros podemos recibir parámetros porque nosotros podemos ejecutar una aplicación en Java desde la consola, así como en Linux, los que ya han manejado Linux. Yo puedo ejecutar mi aplicación dándole un comandito y le puedo pasar información. ¿Qué información? Antes de que empiece la aplicación, yo le paso información que serían estos. Si se dan cuenta, esto de aquí, de string y corchetes, ¿qué significa? Pues esto es un arreglo, si se acuerdan, en C. Entonces, este arreglo se llama args. Se puede llamar de otra forma, pero Java le pone args de argumentos. Entonces, realmente estos son parámetros que puede recibir el método main, ¿sí? Bueno, y nos dice por acá este cuadrito que nosotros aquí adentro, vean que tiene llave que abre y llave que cierra, porque es un método o una tipo función. Nosotros podemos crear objetos, ¿sí? Y ya al crear objetos, pues nosotros estaremos invocando a los métodos, ¿sí? Bueno, vamos rápidamente a la otra. Vean, ¿cómo creo objetos? Debo usar la palabra reservada new, N-E-W, para crear objetos. Y ahorita vamos a ver cómo se crean esos objetitos. Y cuando nosotros ya creamos objetos, por ejemplo, de la clase automóvil, ¿sí? Que fue la que creamos ayer, yo, como ya tengo el molde, ahora sí voy a crear, por ejemplo, un auto que sea estos que usan los de Uber, ¿no? Que es el Vento. Puedo crear un coche Vento. El otro que es el Nissan, ¿no? Que es el Versa. Y entonces, ya cuando creo mis coches, ahora sí, lo que puedo hacer es darle valores a cada objeto, a cada vehículo en sus atributos, ¿sí? Pero además, yo puedo llamar de cada objeto su acción, que en este caso, si recuerdan la de ayer, era acelerar. Cada uno va a acelerar y es independiente, pero también vimos que lo podía encender. Ajá. Y eso pues lo tendrá cada objeto. Así que bueno. Vamos, déjenme ver acá qué más tengo. Aquí está, lo voy a explicar rápido, ya para pasarnos a la acción. Bueno, ¿cómo entonces ejecuto un programa en Java? Ya que yo tengo todas mis clases, por ejemplo, si tengo mi clase persona, mi clase auto, mi clase bicicleta, mi clase etcétera, mis moldes, ahora de esos moldes tengo que crear mis objetos. Y esos objetos por lo regular se crean en donde está el método main. Y para crear el método main necesito crear una clase, ¿sí? A esa clase yo le puedo poner, por ejemplo, el nombre de principal, ¿sí? Y esa clase ya vimos que tiene su llave que abre y llave que cierra. Y luego ya creo mi método main, que sería este que está aquí. Y adentro del método main, que es llave que abre, llave que cierra, ya voy a crear en base a mis clases, a mis moldes, ya creo, por ejemplo, un objeto. Este de Jorge sería mi objeto número 1 que yo creé. Ajá. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues ya de ese objeto, que es Jorge, así yo le llamé, es como el nombre de una variable. Ajá. Yo puedo llamar a los métodos de ese objeto. Y recuerden, aquí, bueno, ese objeto, esa clase tenía los métodos caminar, cobrar
y yo los puedo llamar las veces que yo quiera. Son como las funciones en C. Ustedes llamaban a la función una vez, 2 veces, 3 veces, las veces que fuera necesario. Aquí también, y lo podemos hacer en el orden que queramos. Y luego puedo crear otro objeto, ¿sí? Que es de la clase. Si se dan cuenta, aquí está. Esta sería mi clase. De la clase persona, yo creo el objeto 2, que es María. Así yo le puse a la variable. El objeto es una variable. ¿De qué tipo? Aquí está, del tipo persona. Ajá. Entonces, aquí yo puedo crear el objeto, como bien les dije, con la palabra new. Y luego tengo que crear o tengo que ponerle otra vez la clase. Aquí va la clase nuevamente. Pero al yo poner el nombre de la clase y ponerle estos paréntesis, yo puedo hacer lo siguiente. Si voy a mi clase persona, recuerden que tendré el método constructor, que estaba así, persona. Y como estaba vacío, pues realmente cuando yo hago esto de aquí, estoy llamando a mi método constructor, ¿sí? Los que lleguen, si solicitan unirse, chicos, acéptenlos porfa, porque ya vi por ahí que decía que los estaban rechazando. Entonces hay que decirle allow, que es permitir, por si les llega el mensajito. Bueno, y ya mañana le pondré contraseña para que cualquiera pueda acceder. Bueno, entonces, ¿cómo Disculpe, invoco? profesor. Sí, adelante. Tengo una duda con respecto a la escritura de, por ejemplo, aquí, primero crea el objeto y después manda a llamar declara el objeto y manda a llamar el método. Sí. Pero, por lo que, aquí tengo una anotación que dice, dice, observe que, hice un ejercicio parecido como el de ayer, Sí. que lleva el main y después lleva un system.out.println y dice, observe que para mostrar los datos deseados, el método main invoca el método print del objeto out de la clase system. Entonces, es como si mandáramos a llamar el objeto que acabamos de crear con esto que acaba de escribir usted. Sí, aquí recuerden, yo ¿qué estoy haciendo? Primero, como les digo, un objeto, se los voy a poner así para que no se confundan y ya después lo van a entender mejor. Un objeto va a ser una variable. Es una variable, entonces una variable que tiene un tipo de dato. Yo le tengo que decir, yo quiero una variable que sea dato, ¿no? ¿Qué tipo de dato le doy? Entero. En el objeto que es una variable también, yo le tengo que dar un tipo. ¿Qué tipo va a ser? Al ser objeto, yo con eso ya sé que tengo que darle un tipo. En el tipo va a ser una clase, porque siempre para crear un objeto necesitamos la clase. Entonces, vea, la variable, el nombre de mi variable sería Jorge, aquí está. Y el tipo, ¿quién sería? El tipo de dato o el objeto o mi variable Jorge va a ser del tipo persona. Aquí está la clase. Digamos que la clase, el molde es un tipo de dato, ¿no? Que yo estoy creando, que yo estoy definiendo. Entonces luego lo que hago es un igual para darle un valor, es como si fuera una variable otra vez. Y entonces lo que hago es poner el new para decirle con este, yo le digo crea el objeto. ¿Y qué significa crear el objeto? Ya le asigna espacio en memoria. ¿En qué memoria? En la memoria RAM, en la memoria principal. Entonces con eso ya me dice, ya te asigné memoria para tu objeto, para que esté en la memoria guardado. Y cuando luego le digo que será persona y los paréntesis, aquí se llama al método constructor. Si se acuerdan que el método constructor era el nombre de la clase y los paréntesis vacíos.
Por eso es que yo debo de poner esto, porque ahí se va y se llama el método constructor. Si tiene código, el método constructor entre las llaves hará cosas, si no, no. Entonces, ya que yo tengo mi objeto, ¿sí?, que es de la clase persona, entonces lo que puedo hacer es que ya puedo acceder a los atributos o a las variables y a los métodos de esa clase persona, que en este caso, bueno, será caminar, cobrar, y otra vez llamo a caminar. ¿Cómo llamo a un método? Simplemente acá está, de este lado, es el nombre de mi objeto, que es mi variable, que en este caso pues es Jorge, punto, y el nombre de mi método. Como yo tengo un método que coloqué en la clase, que es caminar, pues simplemente acá le pongo caminar, y como no recibe parámetros, pues punto y coma, bueno, paréntesis, punto y coma, y vacío. Cuando pase esto se va a ir a ejecutar ese método que definí en la clase. ¿Qué hace el método? Si tiene el system.out.println, pues pondrá cosas en la consola, pero si no tiene nada, pues no hará nada. Vamos a hacerlo ya en la práctica para que quede un poquito más claro. Y ahorita yo les muestro cómo se va ejecutando. Para ello voy a abrir el Eclipse y ya vamos a crear la aplicación o más bien la función o el método main para poder crear objetos de lo que ayer definimos, y ya con eso van a ver ustedes cómo es el funcionamiento ya de la aplicación. Entonces, dejen paso esta para acá. Bueno, vean aquí, recuerden, cuando abren Eclipse, guardaron su proyecto, se va a quedar ahí guardado, a no ser que lo eliminen. Lo que yo haré es desplegar el proyecto, me sale el src, que es source o recursos, fuente, que es donde está el código fuente. Tengo mi paquete, si se acuerdan, y aquí adentro, si le doy doble clic, ya salen mis dos clases, ¿sí? La de automóvil, que ya tengo aquí, y tengo la otra de persona, que en este caso, pues nada más yo creé el método constructor, no tiene variables, no tiene atributos, no tiene métodos más que el constructor, ¿sí? Bueno, entonces vean, aquí yo tengo el método constructor de mi clase automóvil. Esa clase automóvil o ese método constructor de automóvil no hace nada, es vacío, ahorita no hace nada, pero vean, aquí yo lo que voy a hacer es crear otro paquete, porque recuerden que debemos organizar nuestras clases en paquetes. Entonces, aquí tendré todas mis clases que tienen que ver con objetos del mundo real, pero para yo crear mi método principal, debo crear otra clase. Para eso voy a crear otro paquete para organizarlo mejor. Hago clic en src new package y yo le voy a poner lo siguiente a mi paquete: uacm.po. y aquí le voy a poner aplicación. Así le voy a nombrar a mi paquete y le doy finish. Cuando le doy finish ya me salen, vean, los dos paquetes, ¿sí? Uno está vacío, por eso sale el cuadrito, los cuadritos en blanco, y el otro sí tiene dos clases que ya creé, por eso sale en amarillo. Bueno, y aquí voy a crear mi clase que se llame principal, ¿sí? Que es como el módulo principal o la clase principal que va a ejecutar la aplicación. ¿Qué hago? Clic derecho, new y class. Quiero crear una clase y ahí le voy a poner principal, así le voy a llamar a mi clase y le doy finish. Y ya me dice, bueno, ya te creé tu clase, ahorita tu clase está vacía. Y recuerden, es public, class y el nombre de mi clase, la primera en mayúscula. Bueno, aquí yo voy a crear mi método main. ¿Y cómo era el método main? Era public, static, void, y todas las que están en morado son palabras reservadas y ya me las detecta el Eclipse, ¿sí? Public static void main, que es el nombre del método, así se debe de llamar,
Y como es un método, le tengo que poner las llaves. Llave que abre, llave que cierra. Listo. Ya con esto, adentro, ¿qué decía en la presentación? Que tenía que llevar el método main. Pues un arreglo, exacto, un arreglo de string, de cadenas, ¿sí? Entonces lo voy a poner, ¿cómo declaro un arreglo? Como en C, le pongo el tipo de dato, corchetes, y el nombre a mi arreglo. Por lo regular es args, pero yo le puedo poner en español argumentos, no hay ningún problema, ¿sí? Ese nombre nosotros se lo damos. El chiste es que se reciba un arreglo de cadenas, de strings, ¿sí? Bueno, voy a guardar mi clase. Así que ya aguardo. Sí. Y por ahí hay unos despistados que están poniendo que no pueden ingresar a la clase y se están yendo con el delete. Ahí sí les pueden poner que es el otro, porfa. Bueno, y entonces, ya aquí vean, tengo mi método main, ¿sí? ¿Y qué puedo hacer? Vean, aquí ya puedo yo ejecutar mi aplicación y se va a ejecutar lo que está aquí adentro, que pues es nada, no hay nada, entonces no va a hacer nada mi aplicación, pero ya la puedo ejecutar. Si yo me voy aquí a la clase del lado izquierdo, acá, si yo me voy a la clase principal, la selecciono, le doy clic derecho, me sale este menú y si yo le doy Run As, ¿sí? Que es correr la aplicación, para ejecutar la aplicación le tengo que dar en aplicación o aplicación Java, ejecutar o correr aplicación Java, Java Application, y le doy clic. Vean que en la parte de abajo me sale la consola. Pues aquí obviamente no va a hacer nada porque, pues, ¿qué va a ejecutar aquí en el método main? Nada. Entonces no sale nada y eso está correcto. Aquí es donde a lo mejor a ustedes les va a dar errores. Si ustedes no instalaron bien el JDK y esto, les van a salir por acá errores y acá incluso en problems les van a aparecer. Vean que aquí tenemos, dejen, se los remarco para que vayan conociendo el entorno. Tengo una pestañita que dice problemas, que nos puede mostrar los errores si es que hay por acá. Algo de JavaDoc, que es para hacer documentación de nuestras clases y ver qué hace cada una y todo eso. Y de este lado tenemos la importante, que es la consola, ¿sí? Esta es la que vamos a estar usando para ver qué pone en la consola, que es como la pantalla negra en C. Entonces, si yo le doy clic, aquí es donde me va a poner lo que hace la aplicación. Si muestro mensajes, por ejemplo, un mensajito ahí del hola mundo, ¿no? Etcétera. Pues ahí lo va a aparece todo menos la consola. Si no les aparece la consola, se pueden ir, déjenme checar ese en Windows. Y por ahí viene la opción de, déjenme ver, Show View. Acá en el menú, Window, Show View, y ahí está la que dice consola, le dan clic, console. Le dan clic y debe de aparecer abajo o al lado. Sí, ya me apareció. Sí, le dan console, ajá, y ya les aparece, ¿sí? Vamos a hacer entonces el primero, la mundo en Java. Bueno, ¿cómo pongo un mensaje? ¿Sí? ¿Cómo pongo un mensaje en Java para que se vea en la consola? Tengo que poner system.out.println, abro mis paréntesis, punto y coma para que no se me olvide, y aquí adentro tengo que poner mi cadena, que en este caso será hola mundo Java, ajá, coma, mi primer programa o aplicación, ¿no? Tengo que guardarlo, ¿sí? Acá con los botoncitos del disquete o file save, ¿no? Y entonces lo vuelvo a ejecutar. Lo pueden ejecutar como ya se los mostré, o la otra opción es que acá
Se los voy a remarcar porque creo que se ve muy chiquito. Lo voy a hacer más grande la próxima clase. Hay una opción. Aquí hay una opción que es esta de acá, que es el botoncito verde, como con un símbolo de play, de iniciar. Ahí yo le puedo dar clic y entonces va a ejecutar mi aplicación. ¿Cuál? En la que estoy posicionado. De este lado estoy posicionado. Si tengo varios proyectos, varias aplicaciones, en el que yo esté posicionado, ese me va a ejecutar. Entonces, si se dan cuenta, ya en la consola, este mensaje ya fue y me lo colocó ahí, en la consola. Hola mundo, Java, mi primer programa. ¿Sí? Y ahí ya tenemos... Disculpa, maestro, ¿cómo era el método abreviado de CISO? O sea, ¿cómo se tenía que poner? Pónganlo todo completo ahorita. Porque si no, después les pregunto en el examen y ya resulta que no se acuerdan. ¿Cómo era? Es que yo lo abrevio. Ahorita pónganlo para que se les quede. Y ya en las otras clases les voy a dar esos métodos para escribir código rápido. Pero ahorita sí necesito que lo pongan para que se les vaya quedando. Bueno, entonces vean, aquí ya tengo un mensaje. ¿Sí? Hasta aquí, si hay dudas, abran micro o levanten la manita. Y si no hay dudas, continúo. ¿Dudas? Profe, Sí, adelante. una pregunta. Sí. Lo que pasa es que cuando yo le doy el system, me aparece del lado derecho un cuadro de diálogo en el cual me dice que yo elija cuál system quiero. Ajá. Entonces, ahí cómo le hago. Solo son sugerencias que te da el mismo IDE. Sí, exacto. No es obligatorio que elijas una, tú síguele escribiendo. Okay. Porque si le das enter o le das clic, te autocompleta algo. Pero no, tú escríbelo así como está acá. Y ya luego lo ejecutas para ver qué sale, a ver si no te da error. Ok, gracias, profe. Sí, de nada. Bueno, ¿qué más? Vean, ya que tenemos nuestro primer Hola Mundo en Java, ahora vean que aquí yo no he creado ningún objeto. Solamente estoy poniendo líneas en el método main, ¿sí? Y aquí yo también puedo declarar una variable, o varias variables. Entonces vean, si pongo aquí int edad, las puedo declarar. La buena práctica, ya incluso en cursos de certificación de Java, es que las declares donde la vas a usar. Ya no la declares hasta arriba, ¿sí? Pero bueno, la voy a cambiar a la parte de arriba para ir siguiendo la convención que traemos de C. Y entonces voy a poner int edad y luego voy a poner por acá string nombre. Estoy declarando una variable de tipo entero que se llama edad. Luego otra variable de tipo string cadena, que es nombre, donde voy a guardar el nombre. Y luego voy a declarar una variable de tipo boolean, que sea, no sé, es casado. Sí. Entonces recuerden que el tipo boolean lo que va a hacer, ¿sí?, es mostrarme solamente un true o un false. Eso se los voy a poner y lo voy a dejar por ahí para que se quede. Esta de boolean solamente será true y false. Así, solamente yo le puedo dar esos valores y ahorita se lo voy a dar. Bueno, entonces, ya tengo mi hola mundo, aquí está, ya se ve acá en la consola, ¿sí? Tengo mi método main, ahora voy a seguir escribiendo código por acá abajo. Entonces, lo que voy a hacer es darle valores, por ejemplo, a edad. ¿Cómo le doy un valor a edad? Pues igual que en C, ¿no? Nombre de mi variable, como es un entero, igual, y ya pondré 20, punto y coma, ¿sí?
Luego, le quiero dar un valor a nombre. Y lo mismo, nombre igual. Y ya aquí, ¿cómo pongo la cadena? Vean, si yo le pongo Javier y le pongo punto y coma, vean que acá de este lado me sale un error, ¿sí? Y ahí me dice que no pudo resolver el valor de la variable de tipo string, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que va entre comillas dobles. Siempre las cadenas van entre comillas dobles, los valores, ¿sí? Entonces yo lo debo de colocar de esa forma. Listo. Ahora le voy a dar un valor a la variable que se llama escasado, ¿sí? La variable boolean escasado, esa me va a permitir, les decía, dar valor true o false, ¿no? Entonces yo diré, escasado, ya me regresará un true o un false. Así que colocaré, así yo le puse a mi variable, es casado. Y vean, yo le voy a dar un false. Tal cual así lo debo de escribir con minúsculas. Y vean que me dice que es una palabra reservada. Pero la puedo usar en el valor de la variable, porque solamente esa se acepta, ¿no? También ya después veremos que el boolean le podremos dar números enteros. Bueno, y ya aquí, ahora lo que voy a hacer es cómo ahora muestro mensajes en la consola, pero con variables, ¿sí? Eso también lo veíamos en C, ¿no? De una forma como que más complicada. Entonces, primero lo que tengo que hacer es, quiero colocar un mensaje, entonces pongo system.out.print. Esto es lo que decía la compañera, vean, que salen aquí sugerencias, pero esas no les hacemos caso. Yo me voy con esta de LN, pongo mis paréntesis y pongo mi punto y coma, ¿sí? Finalizo con mi punto y coma. Adentro debo de colocar mi cadena o mis variables. ¿Y cómo hago eso para mostrar los valores de variables? Pondré aquí el valor de edad, de la variable edad, ¿sí? Aquí le voy a poner cuál sería. Entonces, después de mis comillas dobles, en ese orden que yo ponga mis variables, mis textos, lo va a colocar en la consola. Aquí yo quiero que ponga la variable edad. ¿Cómo le digo que ponga la variable edad? Simple, uso el operador, exacto, el operador de concatenación. Lo voy a poner por aquí arriba. Concatenación, que es un signo de más. Con eso yo le digo a este texto, pégale, que es el de más, el símbolo de más, pégale algo. ¿Y qué le vas a pegar? Una variable, el valor de una variable. Exacto, entonces sería más edad. Así. Y ya con eso, lo que va a poner es el valor de edad, dos puntos, espacio, lo que tiene edad. Lo guardo, lo voy a guardar y otra vez lo voy a ejecutar. ¿Cómo ejecuto la aplicación? Con el botón verde que está acá, o simplemente selecciono mi clase donde está el método main, que es mi clase principal, que es esta que está aquí, clic derecho, run as y Java Application, le doy clic y entonces aquí está. Vean, me ejecuta o me pone este mensaje y luego me pone el valor de edad, dos puntos, espacio, 20. Ajá. Bueno, aquí es como si yo ejecutara, ¿sí?, este código. Si yo simulo la ejecución, siempre la aplicación en Java se va a ir al método main y va a ejecutar todo lo que está aquí adentro. Primero defino variables, ¿sí? Luego pongo un mensaje, que sería este que está acá. Hola mundo Java, mi primer programa, que es mi cadena que le dije que muestre con esta sentencia. Es como el printf. Luego le doy un valor a edad, a la variable edad, que es 20.
Luego le doy valor a la variable nombre y a la variable booleana, ¿sí? Es casado, le doy el false y luego le digo pon un mensaje con este system.out.println y le digo pon esto, el valor de edad, acá está, y lo pone el valor de edad, 2 puntos, y aquí le digo agrégale o pégale lo que tiene la variable edad acá está, a ver. Así. Entonces, ¿qué valor tiene edad? Pues el 20, por lo tanto viene y lo pone acá. Y ya, por eso mostró ese texto. Maestro, una pregunta. Sí. Es que a mí no me pone el punto out en azul, ¿por qué? El punto out en azul, ¿este de acá? Sí, es que ese me lo ponen así en LED. Y en la parte de al lado no te marca errores, tachecitos, algo rojo, por acá donde está la línea, te pone algún tache, algún foquito rojo. Revisa que esté el punto y coma, que esté bien escrito todo esto. Recuerda que las variables se deben de llamar igualito. Si yo le pongo aquí, vean, si yo le pongo edad 1, aquí ya me está marcando un error, porque me dice, esta variable yo no la encuentro. Y pues sí, no la tengo acá declarada, vean. Se llama edad, no edad 1. Y entonces aquí me marca un tachecillo. Se ve muy pequeño, pero les digo, lo voy a tratar de hacer más grande la interfaz para que se vea mejor. Pero debe ser por ahí algún punto y coma, algún nombre que no esté bien. Sí, habría que checar esa parte. Bueno, y ahora quiero mostrar el valor del nombre, pero también la edad. Tu nombre es tal y tu edad es tal, ¿sí? Ya no así de simple, sino concatenarle más cosas. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo muestro un mensaje en pantalla? Otra vez, system.out.println o println, punto y coma. Ese lo pongo para que no se me olvide de una vez. Y ya aquí pongo, comillas dobles, mi texto. Texto, recuerden, es texto, variable, y así me puedo ir. O puede ser al revés, primero empiezo con una variable, luego le concateno el texto y así me voy. Entonces aquí pondré tu nombre. Tu nombre es, y aquí yo quiero que lo ponga, ¿sí? Lo voy a hacer esto a propósito y pongo más. ¿Qué variable quiero que le pegue ahí al mensaje? Pues, ¿cómo se llama mi variable? Se llama nombre. Exacto. Y le pongo nombre y ya. Vean, me la reconoce, está bien. Y luego le quiero poner otro mensaje, porque ahí mismo quiero que ponga y tu edad es tal. Entonces le pego otra cosa, le agrego con el más, add, de agregar. Le agrego otro texto, ajá, que son otra cadena, ¿no? Que va entre comillas dobles. Y entonces, vean, aquí le voy a poner y tu edad es, y aquí le quiero pegar la edad, que sería mi variable edad. Así. Entonces, igual, guardo y le puedo dar, para los que llegaron tarde, le puedo dar aquí para ejecutar la aplicación en este simbolito verde con el botoncito como de play y entonces le doy clic o ya sea que le dé clic a la flechita y aquí me dice qué clase quiero ejecutar, ¿sí? Qué clase que tiene el método main. Como es la única que tengo principal, pues le quiero decir que esa, le doy clic y aquí está, vean. Entonces, aquí está mi mensaje y esto que les da mucha lata en C, cuando empiezan a programar que son novatos en C, pues esta parte de acá, ¿no? Esta de aquí. ¿Por qué salió así, pegado? Todo Porque lo falta un espacio después de eso. Exacto. Si yo aquí le pongo un espacio, o 2 espacios, o 3 espacios, lo va a poner así, porque lo estoy colocando dentro de las comillas dobles. Todo lo que ponga en las comillas dobles, así lo va a mostrar en la pantalla, en la consola. Entonces, le debo dar
un espacio, y por acá también le doy un espacio, ¿no? Aquí en la I, ¿sí? Entonces aquí le doy el espacio y ya con eso vuelvo a guardar, ejecuto y ya lo coloca de manera correcta. ¿Sí? Disculpa, maestro, ¿ya le podríamos meter un salto de línea? Sí, fíjate que en esta parte, en este primer system.out.println, este es el salto de línea. Eso es ahorita lo que les voy a mostrar. Este ln realmente es de line, de línea. Entonces, si tú le das este método, que es println, dice, te pongo el texto, lo que hace el compilador es, te pongo el texto y luego salto de línea, que es el ln. Ajá. Entonces, es por eso que cuando pone este texto de aquí lo que hace es salto de línea hasta la siguiente línea. Si tú escribes algo, que es esto, el valor de edad, pues lo va a escribir en la siguiente línea. Y vean que aquí también tengo el ln, por lo tanto, cuando acaba de escribir este texto, acá le pone el ln, entonces aquí lo acaba de escribir y dice, ubícate en la siguiente línea, que ya sería esta. Pero, vean qué pasa si yo le quito ese ln. Y entramos otra vez. Sí, perdón, adelante. No, es que me sacó. Me tuve que volver a meter. Ya. Sí, bueno, de todas formas estoy grabando la clase y la voy a subir precisamente pensando en esta parte. Bueno, entonces les decía, acá, vean, acá si yo pongo print y le quito el ln, como es el nombre también de un método, no me va a hacer salto de línea. Ese ln precisamente es para el salto de línea. Voy a guardar y voy a ejecutar. Ahorita lo vuelvo a explicar. Entonces vean qué pasó aquí. Primero, coloco esta cadena, pero como no tengo el ln aquí, o no le digo que es el método que haga el salto de línea al final, que es acá, pues entonces me viene y me pone este texto hasta aquí, ¿sí? Como no hay salto de línea, cuando vuelvo a escribir en la pantalla, que es este texto, pues ¿dónde lo va a poner? Pues ahí mismo, porque no le estoy dando el método que hace el salto de línea, el ln. Entonces lo pone junto ahí pegado, y el otro igual, también, aquí, así. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que hacer precisamente es con ese println, con este println ya me da el salto de línea automáticamente. Ya no lo tengo que poner como en C, que era diagonal invertida. Ya lo vuelvo a ejecutar y ya aparece así. Ajá. Entonces, recapitulando para los que se salieron o los que lo sacó, pongo mi cadena y si le quiero agregar un valor de una variable, uso el operador más. El más es de agregar, pegarle algo, añadirle. ¿Qué le añado? Mi variable edad. ¿Qué valor tiene edad? Acá está, pues el 20, por lo tanto, pone el valor de edad, 2 puntos, y va a poner lo que tiene la variable edad, que sería el valor de edad, 2 puntos, 20. ¿No? Este es el valor que tiene mi variable por acá. Lo mismo con concatenar, ¿sí? O pegarle texto, variable, lo mismo, tiene que ir el más siempre. Aquí está. Bueno, dudas hasta aquí. Si hay dudas, abran micro. Recording is on. Dudas. ¿No hay dudas? Me parece que en C también se podía declarar las variables Recording has hasta stopped. arriba, ¿no? ¿En dónde? Y ya
se podían declarar las variables hasta arriba antes del public class, ¿no? Me parece. Ah, sí, sí, de hecho también lo podemos hacer acá. Pero aquí vean que yo las estoy declarando pues en este caso en el método main, ¿no? Ahí las estoy declarando, no hay ningún problema y también las podemos declarar acá afuera. Pero lo ideal es que sean acá adentro porque después vamos a ver que este método static, que es el main, sí tiene que ver con los objetos. Entonces... sí tiene que ver con los objetos, entonces ahí pues ustedes deben de verificar esta parte ya cuando veamos hasta ese entonces lo que es el static, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ya sé que esto no es C, ¿no? Pero en C declaraba las variables y se podían usar como en varios procesos, por así decirlo. Aquí que está el entero de edad, ¿se puede usar en otros? Sí, sí lo podrías usar en otros, que para eso son las clases. Aquí está donde vamos a entrar en conflicto con el cambio de paradigma. Ya ustedes verán que esas variables, pues sí las vamos a poder usar, pero para cada objeto tendrá sus variables. Bueno. Ah, bien. Gracias. Sí, de nada. Y aquí voy a poner otro. Ahora para mostrar el valor de la variable booleana, que se llama escasado, así yo le puse. Por ejemplo, esta, a lo mejor ustedes dicen, pero ¿por qué le puso así? Más o menos así se manejan estas variables de tipo booleano, y ustedes lo que pueden hacer es, en aplicaciones ya reales, lo vamos a ver después, yo puedo tener una variable que a lo mejor cuando inicien sesión en mi aplicación, yo le voy a poner sesión iniciada y ya le pondré true false, ¿no? Yo tengo que detectar si tiene el usuario sesión iniciada o no, y ya ahí con eso podemos hacer cosas que ahorita vamos a ver. Bueno, entonces aquí lo que yo voy a hacer es el valor de la variable booleana es lo mismo, y aquí ya simplemente pongo el valor o el nombre de mi variable, más bien así, y ya con esto vean que igual guardo, ejecuto y aquí me pone el valor, ¿sí?, de la variable. Entonces ya con eso la muestro. Bueno, ¿qué puedo hacer con esas variables booleanas? Puedo poner, por ejemplo, aquí voy a comentar esta línea. ¿Cómo comento esta línea? Simplemente doble diagonal y ya no la va a tomar en cuenta. Vean, voy a volver a ejecutar. Ejecuto y ya no pone esa línea porque está comentada, ¿no? Recuerden que los comentarios el compilador no los toma en cuenta. Bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. ¿Cómo pongo un if en Java? Es muy similar a C o realmente igual. Sería si. Aquí adentro de mis paréntesis, recuerden que va mi expresión. Una expresión que me puede dar verdadero o falso. Entonces yo puedo poner es casado. Ajá. Y entonces, si es casado, si esta variable es verdadera, hago algo. ¿Qué pongo? Entonces pondré system.out.println y aquí le pondré es casado. Entonces el valor es true, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si no? Pues igual pongo else. Y aquí hay dos formas de poner estas llaves. Por lo regular hay dos como estilos de poner las llaves. En C se acostumbra a ponerlos así. Eso lo vimos, ¿no? Y en Java
se pone de esta forma, como lo estoy haciendo. Después del paréntesis, lo pongo. ¿Sí? Realmente si lo usan como C no hay ningún problema. Pero, pues digamos que pueden usar cualquiera. No hay ningún problema. Me dice por ahí alguien en el chat que cómo ponen la consola. Les decía, es acá en Window, luego en Show View y le dan clic aquí en Console. Entonces, al menú de hasta arriba, Window, Show View, mostrar vista. ¿Qué vista? Elegimos Console, que es la consola. Y ya cuando le dan clic, ya va a aparecer acá abajo. Sí, y bueno, entonces seguimos. Si la variable me da verdadero, entonces hago esto. Si me da falso, pues significa que entonces tiene el valor de false. Pongo system.out.println y ya pondré aquí no es casado, o sea que tiene el valor es false o falso, ¿no? Verdadero o falso. Bueno, y vamos a ver qué pasa. Guardo, ejecuto y aquí está. No es casado. ¿Por qué no es casado? Bueno, porque yo le di el valor de false. Acá está. Es casado, false, ¿no? Entonces, cuando entra por acá, es casado, esto me da falso, por lo tanto se salta y se va al else y ejecuta esta parte de aquí. No es casado, el valor es false y eso es lo que pone. Ajá. Esto pues es entrever cómo se coloca esto en Java, el primer hola mundo y un repasito rápido de estas estructuras, ¿no? Si yo le pongo true, pues ahora aquí será que si es casado y que el valor es true, ¿no? Entonces guardo, ejecuto y ahí está. Porque aquí pues me dio verdadero, por lo tanto ejecuta esto que está acá abajo, ¿no? Y este pues ya se lo salta y acabé. Bueno, ¿qué más? Dudas ahorita, si tienen dudas, abran micro. Si tienen dudas, hay que abrir micro. Bueno, si no hay dudas. Pero eso de que cambia lo de es casado y no es casado, Ajá. ¿de dónde recibe el valor? ¿Desde que se declara la variable en true? Sí, vean que aquí yo declaro la variable. Si yo no le doy valor a las variables booleanas que les mandé ahí la imagen, por default le da el false. Ajá. Lo ideal es que siempre nosotros le demos un valor. Sí. Entonces aquí yo lo que hago es que la pongo en true. Por lo tanto, cuando él viene aquí y entra, pues será true y ejecuta esto. Aquí yo le puedo dar también el valor. Si recuerdan, en la clase pasada les mostré un ejemplo donde yo tenía aquí mi variable y yo le daba false. Así. Aquí luego pues se lo cambio y toma el último, obviamente. El último cambio. Así. Aquí está. Pero si esta línea yo la comento para que no la tome en cuenta el compilador, cuando yo ejecuto, pues ya me va a decir que es false. Aquí está. ¿No? Y si yo no le doy ningún valor, se lo voy a quitar acá arriba. Se lo voy a quitar. Le doy ejecutar. Vean, aquí ya me dice que hay un error, ¿no? Y aquí está, me dice, dependiendo de la versión de Java que ustedes tengan, hay unas que les da el valor automáticamente, otras que no. Y aquí algo tiene que ver con el static void main, que eso se los voy a explicar después. Pero en otras clases damos valores por default. Entonces aquí me dice que la variable es casado, vean, no se ha inicializado, ¿no? Antes no daba este error, o en versiones anteriores no lo daba. Pero como es un problema que ocurre muchísimas veces cuando desarrollan ustedes aplicaciones y cuando les comentaba o les comento a los alumnos, cuando se tenía un sistema, por ejemplo en la NASA,
o del sistema de salud con sensores. Si ustedes no inicializan esto en C, que no te manda ese error, te da un valor a veces el valor de la referencia en memoria es un numerote, y ya con eso procesa la información, hace su algoritmo, y de eso te puede llevar hasta a muertes, ¿no? Por ejemplo, en un sistema ya en producción. Entonces aquí en esta versión de Java sí ya te da el warning, ¿sí? En versiones anteriores, me parece que creo que hasta las 7 y 8 no daba ese error, no te ponía el error, sino que te dejaba y te daba valores por default. Pero siempre la buena práctica es que ustedes lo inicialicen, ¿no? Así como yo lo hice acá. O sea, no es que lo tengan que hacer ahí, donde la declara, no, abajo, antes de usarla, antes de mostrarla, pues se le dé este valor, ¿no? Ok, bueno, yo me refiero, bueno, ahí cuando entra en if, Ajá. por lo regular, bueno, en C se le ponía es casado es igual a tanto, por ejemplo, si es casado es igual a 1, entonces se imprimía eso, y si no, pues ya lo de abajo. Sí, exacto. Aquí recuerden que esto debe ser una expresión, pero esa expresión, ¿qué significa una expresión? Una expresión es un número, es una variable, es un conjunto de operaciones que te dan, pues ya sea números o verdadero o falso. Solamente te puede dar esos valores. Un número, si te da un número entero, será también un verdadero o un falso. Entonces, si yo aquí puedo poner, en este caso, como la variable booleana ya tiene el true o el false directo, pues así lo va a tomar. Ya no es necesario que yo le ponga, si esto es igual a true, haz esto. Porque aquí ya me dice, ¿qué es lo que tiene esta variable? Tiene true. Entonces entro aquí, ¿no? Ya lo tiene, digamos, directo, por así decirlo. Pero también sí lo puedo comparar, ¿no? Por ejemplo, así. Entonces, si lo guardo, vean lo que va a mostrar, ¿no? Aquí está. Si esta variable es igual a true, que sí es igual a true porque aquí yo le estoy dando el valor. Ajá. Entonces, true es igual a true, eso que me da verdadero. Me da verdadero, por lo tanto, entra este bloque de aquí, ya pone acá, ¿no? Es true. Aquí. Ahora, si yo le cambio el valor, que aquí le dé el false, guardo, ejecuto, vean, aquí me dice es false. Entonces, ¿qué pasó acá? Lo que hizo fue la comparación, ¿no? Es casado, ¿qué valor tiene? Tiene false. False es igual a true, pues falso, ¿no? No son iguales, por lo tanto me voy al bloque del else y ejecuto esto que está acá. Ya lo pone acá, ¿no? ¿Sí? O sea, también bien, se puede bien. poner así, pero como aquí ya lo tengo directo, por eso no lo había puesto, ¿no? Sí, pero sí se puede. Bien, gracias. Sí, más dudas, más dudas. Más dudas, más dudas. Aquí puedo poner incluso un for, un while, un do while, que son pues casi igualitos a C. Entonces, como ahorita ya saben crear aplicaciones, yo les puedo dejar de tarea una pequeña aplicación donde todo lo pongan en el main, ¿no? Por ejemplo, una calculadora y por ahí que haga pues ciertas cosas, ¿no? Entonces, dudas, más dudas. Más dudas, más dudas. Bueno, rápidamente voy a ver otro tema aquí en el método main, ¿sí? Vean, yo ya tengo de este lado mi clase automóvil. Si regreso a automóvil, vean, yo ya tengo aquí que automóvil tendrá estas variables y tiene también pues estos métodos o acciones que yo puedo llamar, son como funciones de esa clase. ¿Cómo voy a crear un objeto? Entonces esto rápidamente lo vemos, nos quedan 8 minutos, en 8 minutos. Bueno, como el objeto, como bien les decía, el objeto es una variable, ajá,
Entonces, el objeto, por un lado yo tengo mi clase y yo debo de crear objetos, ¿sí? Para usar los métodos de la clase. Estos objetos son variables, ¿sí? Y al ser una variable yo tengo que definir un tipo. Recuerden que a mi variable le doy qué tipo de dato va a guardar, el nombre, ¿sí? Que este objeto será el nombre. Y entonces eso lo debo de poner para crear un objeto. Y siempre a partir de mi clase. Entonces, vean, yo si quiero crear un objeto, digo, ¿de qué clase voy a crear mi objeto? Pues en este caso será de la clase automóvil. Ajá. Y automóvil es como tal un tipo de dato. O sea, la clase es como un tipo de dato, ¿no? Que yo creé personalizado, por así decirlo. Y luego ya voy a crear un automóvil. Le tengo que dar el nombre a mi variable, a mi objeto. ¿Qué nombre le voy a dar a mi automóvil? Pues no sé, le voy a poner BMW, ¿sí? Y luego, ¿cómo creo mi objeto? En la presentación les decía que es igual exactamente. Y luego pongo la palabra new, ¿sí? Entonces, aquí... déjenme ver el chat. La tarea que podría hacer una calculadora, pero creo que la va a subir a Classroom. No es tarea. Yo dije que les podía dejar esa tarea, pero no es tarea, ¿no? Bueno, entonces pongan atención acá. Declaro mi tipo o mi clase, el nombre de mi objeto, de mi variable, igual a new para decirle crea un nuevo objeto. Y aquí le tengo que dar otra vez mi clase, paréntesis, punto y coma. Llaves. Ajá, paréntesis, punto y coma. Ahora, vean que me marca un error. ¿Por qué me marca ese error? Porque como yo estoy usando una clase que está en otro paquete, ¿sí? Aquí yo estoy en la clase principal. Y mi clase principal, ¿en qué paquete está? Está en paquete UACM PO aplicación. Pero mi clase automóvil, está en el paquete UACM PO clases, está aquí del lado izquierdo. Entonces yo le tengo que dar un import. ¿Cómo pongo ese import? Para decirle, yo quiero usar esa clase que está en otro paquete. Si yo le doy clic aquí al error, vean que me dice aquí, tú tienes que importar tu paquete uacm.po.clases y tienes que decirle que vas a usar la clase automóvil. Son como estas librerías de C, ¿sí? Del string.h y todo eso, más o menos así. Yo tengo que decirle que la voy a usar. Si le doy clic, se quita el error y si voy a la parte de arriba, me agregó esta línea de aquí. O sea, el import es, yo quiero usar, import es, quiero usar, aquí está, del paquete UACM por clases, la clase automóvil. Y ya, con eso le estoy diciendo que la voy a usar, ¿sí? Bueno, entonces, clase automóvil o tipo de dato automóvil, creo un objeto llamado BMW y le tengo que decir new para que me lo asigne a la memoria, se guarde en la memoria la información y luego le doy otra vez el nombre de mi clase. ¿Y por qué le pongo estos paréntesis? Porque resulta que este que yo estoy colocando aquí va a ir y va a ejecutar exactamente, va a ejecutar el constructor. ¿Sí se acuerdan que el constructor de la clase automóvil, pues como mi clase se llama automóvil, el constructor era public y debería de llevar el mismo nombre de la clase que era así, ¿no? Automóvil. Y le ponía paréntesis, llave que abre, llave que cierra. Ahorita está vacío, no hace nada. Entonces aquí se ejecuta realmente el constructor. Eso es lo que pasa ahí. Entonces vamos a hacerlo. Vean, aquí yo voy a ir y voy a ejecutar ahorita mi aplicación. No va a pasar nada, o sea, va a ejecutar todo lo que está arriba, que ya hicimos, ¿sí? Pero, bueno, aquí me dice que si lo quiero guardar, importante guardarlo antes de ejecutarlo. Lo ejecuto.
Y vean, parece que no pasa nada. ¿Sí? Lo de la consola me lo deja igualito. Pero vean, vamos a la clase automóvil. Entonces voy a mi clase automóvil y aquí en el constructor voy a poner system.out.println y aquí lo que voy a poner es lo siguiente. Se ejecutó el constructor de la clase automóvil. Así, lo guardo, voy a mi principal para ver ahí la consola, ejecuto y vean, se ejecutó el constructor de la clase automóvil. Cuando yo hago esto, va a la clase automóvil y ejecuta lo que hay en el constructor. Entonces en el constructor también podemos colocar instrucciones. ¿Cómo funciona esto? Vean, aquí está. Se los voy a poner de esta forma. Dejen, hago esto más para acá, que lo alcancen a ver. Bueno, ahí está más o menos. Entonces, vean, yo tengo mi clase automóvil. Ajá. Y entonces lo que hago es que, bueno, primero en la clase main es la que siempre se ejecuta, más bien el método main es el que siempre se ejecuta, que está en mi clase principal, ejecuta todo lo que ya pusimos, ¿no? Se muestra obviamente acá en la consola. Y cuando yo hago esto, lo que hace es, te creo el objeto que se llama BMW, que es un coche, porque es de la clase automóvil, new. Cuando hago esto, entonces se viene al constructor y lo que hace es ejecutar lo que está entre llaves. ¿Qué hay entre llaves? System.out.println. Pongo un mensaje en pantalla. ¿Cuál mensaje? Se ejecutó el constructor de la clase automóvil y entonces lo pongo acá en la consola. Se ejecutó el constructor de la clase automóvil. Eso fue lo que pasó ya con la creación de objetos. Y ahora lo que puedo hacer es que como mi objeto está creado de esta clase automóvil, ajá, yo puedo acceder a los métodos de esta clase automóvil, ajá. Entonces si ejecuto o quiero invocar el método encender de ese objeto, sería el nombre de mi objeto, punto, y si se dan cuenta aquí me sale, los métodos me salen a los que yo puedo invocar. ¿Por qué? Porque este objeto que se llama BMW se creó de la clase automóvil que está acá y tiene estos métodos, por lo tanto yo los puedo invocar, yo los puedo usar, llamar. Entonces sería BMW.encender, ¿sí? Y en ese momento, vean, bueno, lo voy a guardar, ejecuto y aquí está, coche encendido. ¿Qué fue lo que pasó? Pues obviamente algo similar a lo del constructor, ¿sí? Que en este caso es lo siguiente. Creo mi objeto, ejecuta el constructor, que es este mensaje. Bueno, lo pone por acá, que es este. Ajá. Y luego le digo, mi objeto, que es BMW, que ya está creado, ya existe en la memoria, llama al método encender. Entonces va al método encender, que es este, y ejecuta lo que está entre llaves. ¿Qué está entre llaves? Coche encendido, muestra en la pantalla, y entonces viene para acá y lo pone. Y listo, ya con eso creamos objeto, vimos cómo definir variables, cómo mostrarlas, y cómo concatenar, ¿no? Para mostrarlo todo ahorita en la consola, que ya no es negra, es blanca aquí en el video. ¿Dudas? Disculpa, maestro. Sí. ¿El método encender es de tipo set o...? Ahorita no sabemos qué es eso de set. Simplemente es un método, aquí le estoy diciendo un método que no devuelve nada, es void.
y que es public, ¿no? Que es el modificador de acceso, que después vamos a ver, no importa que no se entienda ahorita, pero lo que sí sé de este método es que es método void, no regresa algo, se llama encender, lo llamo por su nombre, acá está, y simplemente me muestra un mensaje, ¿no? Con la sentencia que ya vimos, que es el system. Ahorita eso de set no lo metemos porque no lo hemos visto. Simplemente es un método. Ajá. Más dudas. Sí, yo tengo una. Sí, adelante. Es que en la del lado derecho, Ajá. ya ve que es automóvil BMW. Es el nombre del... Exacto. Yo recuerden, les puse por acá atrás, unos minutos antes les puse, es el nombre de mi clase de la cual quiero crear objeto, que en este caso es automóvil. De automóvil es mi molde. De ahí voy a sacar muchos coches, entre ellos uno que se llame BMW. Yo así le quise poner. Este es el nombre de tu variable, de tu objeto. ¿De qué tipo? De la clase automóvil. Ajá. Pero este nombre tú se lo das. Tú puedes ponerle Mercedes, no sé, Nissan, Jetta, no sé. Tú le puedes poner el que quieras. Yo le puse pues por la marca, ¿no? Pero a lo mejor aquí le pude poner BMW Z4, ¿no? Y ya como creo el objeto con el operador new, la palabra new, que la pone en rojito, es palabra reservada, y luego le digo llama al constructor de la clase automóvil y ya viene y lo ejecuta, ¿no? Sí, pero este es el nombre del objeto, así es. Ok, gracias. Sí, de nada. Más dudas. Saludos, abran micro. Yo sí, profesor, Sí. Ya ve que puso el nombre del objeto. Ajá. Entonces, si quiero crear, por ejemplo, otro coche, otro automóvil, nada más tendría que cambiar ese nombre y podría volver a usar la misma clase. Exactamente. Ese es el paradigma de la orientación a objetos, una ventaja que nosotros reusamos los moldes. Entonces aquí yo puedo poner automóvil y aquí le puedo poner Mercedes, igual new, otra vez mi constructor, ¿no? Punto y coma. Y aquí ya yo puedo llamar incluso a los otros métodos, ¿no? Puede ser el mismo de encender, pero ahora con ese objeto, punto encender, y también puedo llamar al de Mercedes, punto acelerar, ¿no? Para que acelere. Pero ¿quién va a acelerar? Mi Mercedes, porque el de BMW no lo he llamado para que acelere, solamente para que encienda. Y aquí en acelerar, vean que me pide un parámetro, pues sí, porque es el que yo le estoy pidiendo acá, es un float. Entonces aquí, pues ya le pondré, no sé, 20.3. Tengo que poner la F para decirle a Java que es un float, eso lo vamos a ir viendo en la práctica. Y ya con eso yo ya encendí, aceleré, pero acelerar, recuerden que regresa un float. O sea, a esta velocidad que yo le paso, aquí está, le aumenta 10.5. Entonces sería aquí 30.8, ¿no? La velocidad. Entonces yo lo que podría hacer es cachar eso que me regresa, acelerar, pero no quiero revolverlos tanto. Entonces nada más llamo a mi método. Como no muestra ningún mensaje aquí, pues entonces no va a pasar, pareciera que no va a pasar nada, pero sí hizo esto de la velocidad, ¿no? Y me la está regresando, pero no la estoy cachando. Pero no quiero confundirlos, así que hasta aquí sería que queda. Vean, entonces aquí está, se ejecutó el constructor de la clase automóvil, coche encendido. Se ejecutó el constructor de la clase automóvil, coche encendido. Es el de BMW y luego el de Mercedes, pero ahí ya las próximas clases veremos cómo hago diferencia, cómo sé que es el BMW y cómo sé que es el Mercedes. Eso ya es con las variables, con los atributos. Entonces, hasta aquí lo dejamos porque ya nos pasamos. Esa era duda. Así que bueno. Profe, ¿nos puede mostrar tantito la clase principal completa? Claro. No te doy una duda, nada más aquí.
Solo me interesa ver lo de hasta arriba. Sí. Bueno, los que ya no tengan dudas pueden ir, los que tengan dudas pueden quedar. De todas formas, todo esto que expliqué después de las 8:30 lo voy a volver a explicar. Así que no se preocupe. Gracias, profe. Ok, profesor, muchas gracias. Sí, gracias, nos vemos. Y Profe, yo tengo una duda, fuera del tema. Es que no sé en qué grupo Gracias. publicó la nueva, liga. ¿Va a volver a cambiar? en de el liga grupo o- la publiqué en el grupo de Po. ¿Sí estás en el grupo No, de Po? bueno, no me salió. Sí, estoy, pero no me salió. Sí, de hecho ahí la publiqué. Igual en el Classroom la cambié. Ah, sí, no, pues, bueno, no, le digo, no me salió nada. Yo estaba esperando, incluso estaba antes de las 7, un poquito antes, Ujú. pero pues no chequé nada, pero pues igual al ratito me fijo bien. Sí, Igual de y- todas formas la clase la grabé, la voy a subir. El video Sí, igual está como bien. ayer para que lo revisen y no haya problema. Bueno, esta es la ¿Y clase esta liga ya completa. va a ser siempre? Vamos a estar probando a ver qué tal y ya yo les aviso si seguimos en esta o nos pasamos a otra plataforma. Pero sí, Ah, ok, hasta vale. que yo les avise, ya la cambiamos. Mañana será en la Va. misma. Va Sí, que va, profe, sí, te agradezco. Sí, de nada. Hasta luego. Sí, nos vemos. Aquí está entonces todo el código por si lo quieren. Para que ahí muestre ahora la velocidad, igual se tiene que poner un System Out Print. Exactamente, sí. Sí puedo aquí poner de hecho lo puedo poner aquí directo. Y entonces lo que diré es esto, system.out.println. Y aquí adentro que le paso pues todo este código, que es lo que me regresa a acelerar, ¿no? O lo cacho en una variable y luego lo muestro, también se podría. Y en el tipo de automóvil, me parece, o es clase, Ajá. en otra pestaña. Ah, ¿Esas qué son? ¿Clases? esta de acá. Ándele, todo eso. Sí, recuerda que esta la creamos ayer. Yo esta ya Sí, la sí, sí. tenía y creé la clase automóvil, que es mi molde, y de ahí voy a crear muchos automóviles, el BMW, el Mercedes, el Jetta, etcétera. Pero ya la reusamos. O sea, en la clase automóvil donde se publica, o bueno, más bien se crea lo de acelerar. Ajá, Ve que se pone return, velocidad más 10.5F. sí. Ahí mismo se le puede poner el System No Print para que lo imprima, ¿no? En la pantalla. Ah, sí, sí, también se puede colocar, sí. Lo ideal es que, bueno, cuando tú devuelves un valor, pues realmente lo cachas allá donde lo llamaste y ahí ya lo usas, lo muestras o le aplicas a alguna operación. Por eso no lo puse así, pero sí aquí puedo poner un system. Si ustedes le ponen system y lo corren, van a ver que sí se los va a mostrar. O sea que lo ideal sería, por así decirlo, crear esas acciones de acelerar o de encender, pero no hacer que impriman nada en la pantalla hasta que se ocupe. Exacto, sí, hasta que donde tú vayas a crear tus objetos de esa clase y uses esos métodos, pues ahí que tú lo veas, ¿no? Como tal. Pero sí, o sea, también se puede así como mencionas, ya conforme vayamos practicando, pues yo les daré estas buenas prácticas, ¿no? Que es precisamente esto que mencionas. Pero sí se puede, ahorita lo pueden hacer sin problema, no hay ningún problema, ¿no? Con eso, se puede hacer de las dos formas. La buena práctica es que lo hicieras acá donde creas tu objeto, ¿no? Y como te está regresando algo, pues aquí lo usas. No allá, ajá. Pero sí se puede de las dos maneras, sin problema. Ok, entiendo. Y pues sí, es básicamente parecido a C. Sí, muy parecido, pero pues cambiamos este paradigma, ¿no? De objetos. ¿Sí quedó claro ahí, Jorge? Bien la parte de objetos. Espero que se haya entendido. Bueno, por ejemplo, la clase va a ser lo que aparece, el nombre que aparece arriba en la pestaña. Ajá, sí.
Si digamos que mi clase la tengo creada en un archivo, ¿no? En otro lado, Ajá. y luego de esa clase, pues ya yo la voy a usar para Sí. crear pues mis objetos, ¿no? Ajá. Exacto. Sí, y ya mis objetos son los que llaman a los métodos, los que usan todo lo que tiene esa clase automóvil, ¿no? Ahí nos falta usar las variables que después vamos a ver cómo las usamos, ¿no? Para darle a cada objeto, por ejemplo, ve en la clase automóvil, yo tengo color, marca, número de puertas. Cada objeto que es mi BMW, a lo mejor será de color negro, pero mi Mercedes va a ser de color rojo. Eso es lo que vamos a ver en las siguientes clases. Cada uno tiene sus características, aunque los métodos pues son los mismos prácticamente. Pero si te fijas, operan con las variables, ¿no? Que ya sea que le pases o con las que tienes acá. Ajá. Sí, entiendo. Sí. Bueno. Pues solamente era eso. Sale, más dudas, y si no, pues ya vámonos, que ya es muy tarde. Dale, profe, gracias. Buenas Sí, noches. nos vemos. Vámonos. Varios despistados por ahí, muchos mensajes de que no encuentran que no hay nadie en la clase. Pero bueno, según yo sí lo puse en el grupo, no sé por qué no lo podían ver. Bueno, vámonos. Si hay dudas, adelante.